Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Coinonía Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. Buenas noches, queridos hermanos de Coinonía Radio, bienvenidos a esta programación católica. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana para esta arquidiócesis de Tijuana, para la diócesis de San Diego, para todos los municipios cerca de Tijuana que son Tecate, Rosarito, y también por supuesto llegamos a algunos puntos de la ciudad de Ensenada, nuestra hermana diócesis de Ensenada también. Los saludamos con mucho gusto, y al resto del mundo que nos escucha en diferentes partes, tanto en la República Mexicana como en distintas partes de otros países también que nos sintonizan a través de www.tjcatólico.com. El día de hoy Tijuana ha tenido todos los climas, desde lluvia, calor, fresquecito, ya se siente ahorita, y pues bueno, esta es nuestra ciudad de Tijuana. Les damos la bienvenida y les comunicamos cómo estamos por acá. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y como cada lunes en este programa recibimos al titular de este programa, el Buen Pastor, don Rafael Romo Muñoz, primer arzobispo de esta arquidiócesis. Señor, calurosos, lluviosos y frescos días. Sí, así es, por fin parece como que sí se da en Tijuana de vez en cuando, que pasan todos los climas, ¿verdad? Sí. Así es. Pues bienvenidos a todos ustedes, bienvenido don Rafael, y si les parece, vamos a escuchar la agenda pastoral de don Rafael. Saludamos a Johnny Morán, que está en los controles técnicos, y le pedimos que nos auxilie con las cortinillas para esta sección de la agenda de don Rafael Romo Muñoz. Este es el trabajo pastoral de esta semana, del señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. El Buen Pastor, el Buen Pastor, el Buen Pastor. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares como todos los lunes en este nuestro tiempo que dedicamos a ustedes en Coinonía, esta hora de los lunes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Yo tuve unos días particularmente de descanso fuera de la ciudad, y regresé antes de tiempo, de tal manera que sí regresé porque había unas circunstancias necesarias, pero de todas maneras traté de mantenerme ligeramente con una carga disminuida durante estos días. Regresé porque desde hace ya prácticamente un mes, habiendo acompañado al padre Ezequiel Jiménez allá en su parroquia de Rosarito, de Santo Niño, acordamos ya algo que definimos, algo que ya habíamos acordado anteriormente de su cambio de parroquia, y entonces decidimos que fuera el 17 de este mes su toma de posesión. Yo lo cambié de parroquia, de Rosarito lo pasé a la Conversión de San Pablo, y al día siguiente también hice otro cambio. El padre Gabriel Preciado dejó la parroquia del Buen Pastor y se la entregué al padre Pepe Lupe. Y estos detalles pues de alguna manera me condicionaron a regresar antes de tiempo, por lo que repito, estos días no han sido muy intensos, han sido más bien llevaderos. Con todo y eso sí, desde luego algo que hacer. Se habrán quizás enterado de este torneo de golf que año tras año, desde hace ya 5 años, ahora viene ya el 6º torneo de golf, llamado torneo Señor Arzobispo, porque aprendí a jugar golf de una manera
muy simple, sin ningún profesionalismo, pero aprendí y me gusta. Entonces eso dio pie a que y es muy bueno que se pudiera aprovechar esa circunstancia para convocar a los jugadores de golf a que participen en un domingo, un día, sábado, ahora va a ser en domingo, un día de torneo, y al mismo tiempo que se divierten, que disfrutan, pues también dejan una ayuda para poder solventar el costo de nuestros hermanos que sacerdotes que pueden llegar a tener un posgrado en las universidades de la iglesia, no aquí en Tijuana, por supuesto, que salen a la Ciudad de México por 2, 3 años, o a Europa, en Roma particularmente también por 2, 3 años, o a veces hasta 4. Aquí ya se tiene pues la presencia del Padre Israel, que está colaborando aquí en esta parroquia de la Encarnación, y que acaba de regresar de Roma, habiendo realizado unos estudios de posgrado en torno a la pastoral de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, etcétera, como medios, como instrumentos de evangelización, y él acaba de regresar. Entonces este torneo es para ayudarnos a solventar. Es muy costoso mandar a sacerdotes a especializarse, muy costoso, pero lo necesitamos. Gracias a Dios, nuestra diócesis tiene bastantes sacerdotes en posgrado. Yo puedo decir que la tercera parte de todos los sacerdotes tienen posgrado. Si somos 170 sacerdotes diocesanos, pues casi 60 tienen posgrado, 60 sacerdotes. Los necesitamos porque nuestros seminarios deben tener catedráticos de nivel, de altura, así que dominen perfectamente todas las ramas de nuestros estudios de filosofía y de teología, y por eso pues a eso obedece este torneo de golf. Y el martes pasado, mañana va a ser 8 días, el equipo promotor de este torneo pues tuvo una reunión más de las que ha tenido periódicamente a lo largo del año. Nos reunimos una vez cada 3 meses para empezar a plantearlo, y ya cuando estamos cerca, como ahora que el torneo va a ser dentro de un mes, pues ya las reuniones son frecuentes. Nos reunimos el martes pasado, abundamos en todo lo que es la logística del torneo, y al mismo tiempo nos invitamos a comer. El jueves 22 pude, dentro de lo que es el trabajo, la responsabilidad mía como sacerdote, como obispo, me hice invitar de las hermanas dominicas contemplativas. Les pedí que me recibieran porque quería celebrarles la misa y compartir un ratito con ellas, y así lo hice el jueves 22. El viernes 23, un trabajo muy ligero por la mañana, no muy comprometido, y hacia el mediodía sí quise tener un encuentro de alguna manera de búsqueda, porque regresando de vacaciones quería yo tener claro cómo han estado las cosas, y pedí a 3 sacerdotes que me acompañaran para un diálogo y profundizar en esto. El sábado 24, víspera de San Luis Rey de Francia, que se celebra el 25, el domingo, pues acompañé al padre Eric en su parroquia de San Luis Rey de Francia, celebrándole las confirmaciones de su parroquia, y también quedándome a comer ahí con él y tener la oportunidad de platicar ampliamente. Ayer domingo tuve un detalle singular, singular porque se sale de lo ordinario. Cada año la Canaco me invita a las 8 de la mañana en domingo, el último domingo de agosto, para
dar la bendición a todos los que participarán en la carrera atlética de 10 kilómetros de Canaco. Es una carrera con muchísimos participantes, arriba de 600 participantes, y entonces siempre me toca bendecirlos y dar el disparo de salida. Así es prácticamente como tuve pues el desarrollo así un poco ligerito de esta semana. Muy bien, señor, pues vamos a permitirnos hacer una breve pausa. Son las 8 de la noche con 14 minutos, estamos completamente en vivo. Si ustedes quieren hacer preguntas, 622-8962, teléfono en Tijuana, y 866-228-4305, sin ningún costo desde Estados Unidos. Esto es el programa El Buen Pastor, hacemos solamente una breve pausa y estamos de regreso con ustedes. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso en este programa El Buen Pastor, gracias por continuar con nosotros. Les invitamos a comunicarse y que sean participantes en este programa a través de sus llamadas telefónicas o también sus comentarios a través del chat en nuestra página www.tjcatólico.com. Estamos en vivo, son las 8:17, 622-8962. En este momento don Rafael va a dirigirnos el tema del día, pero les invito a que en el tercer y cuarto bloque, que son las preguntas y respuestas, ustedes tengan su participación a través de la vía telefónica, el chat, el Messenger o cualquier otra vía, Facebook también. Estamos para servirles a ustedes en Koinonia Radio. Vamos a escuchar pues, nos vamos, Johnny, por favor, al tema del día de hoy con don Rafael Romo Muñoz. Este es el tema del día con nuestro arzobispo Rafael Romo Muñoz. Bien, pues tal vez en lo que voy a hablar vaya a responder a lo mejor a algunas de las preguntas que ya estaban preparando plantearme, a lo mejor. Pero nos dimos cuenta en esta semana que acaba de pasar, que por ahí salió en lo que son las redes sociales un joven de Tecate que subió una figura, una fotografía de una perrita crucificada y se tomó la fotografía, inclusive haciendo algún signo, gesto simplemente de locura, ¿verdad? Sin mayores pretensiones, pero de allí se originó una reacción tremenda. Me di cuenta por los comentarios periodísticos que andaba por las 300 o 400 mil visitas esa figura, y naturalmente a él de algún modo tal vez se haya sentido medio importante, medio aprovechando la oportunidad de salir en los medios y las entrevistas y las fotografías y la televisión, pero llegó el momento en que lo empezaron a insultar y hasta a amenazar, y entonces se asustó, y las siguientes entrevistas ya eran más bien de disculparse, de decir no soy malo, no pretendí cometer nada de esto, simplemente se me ocurrió, se me hizo fácil, no me imaginé que iba a tener tanta repercusión. Bueno, pues lo que yo quiero acentuar es que hay un dicho por ahí que se oye así: el que calla otorga. Es decir, el que se queda callado en una problemática está de acuerdo con lo que se dice, y no, yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo, y sí soy el obispo, y diría casi que lo hago a nombre de la Iglesia Católica, pero ciertamente
a nombre propio. Digo, de estos 300 o 400 mil reacciones de las redes sociales, no oí ni una sola vez, ni leí ni escuché una actitud desde el punto de vista del sentimiento religioso de protesta por la irreverencia, ni una sola vez. Inclusive ya les comenté en el segmento anterior que ayer estuve con la Canaco en la realización de su carrera atlética, y naturalmente estaban medios ahí, periodísticos, que buscaron el momento del encuentro, y en cuanto la carrera se inició y que todo mundo salió corriendo y por lo tanto nos quedamos solos, los medios me abordaron, me hicieron una serie de preguntas, y cuando tocamos este punto yo les dije a ellos: a ver, ustedes mismos medios, ¿le hicieron algún cuestionamiento a este muchacho en torno a la irreverencia de estar manifestando crucificada a una perrita? Porque las 300,000 o 400,000 visitas a lo que es este asunto es una abundancia de defensa de la vida de los animales, defensa contra los que son infames contra los animales, pero nadie hacía una defensa de lo religioso, y eso a mí me parece muy lamentable. Yo repito o digo que no se trata de hacer leña del árbol caído, es decir, no vamos de ninguna manera a golpear a este muchacho, no, ni mucho menos. Ya él dijo que lo lamenta, que lo hizo sin pensar, que lo hizo una buena onda, como dicen, y lo hizo. Pero qué triste, ¿no? Porque el acontecimiento más grande de toda la historia de la humanidad, el acontecimiento más grande, es la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Nosotros hablamos del antes y después de Cristo. Y sí, Jesús nació, desde luego, pero lo central de Jesús es que murió por nosotros en la cruz. Y el hecho de que Él muera en la cruz para nosotros se hace un signo muy importante, la cruz. Miren que cuando se realiza el bautismo, por lo tanto, una persona al bautizarse ingresa a la vida de la iglesia, no pertenece a la iglesia antes, pertenece hasta el momento del bautismo. Y las primeras palabras que el ministro le dice a quien se bautiza, si es bebé, bebé, si es adulto, adulto, pero las primeras palabras son: fulanito, fulanita, yo te señalo con la señal de la cruz en la frente. Son las primeras palabras: yo te señalo con la señal de la cruz. Y luego se dice: tus papás y tus padrinos te van a señalar también con la señal de la cruz. Y a veces los no católicos nos echan en cara que nosotros adoramos imágenes, y es la mentira más soberana, ¿verdad? Jamás adoramos, eso de ninguna manera. Nosotros veneramos, no adoramos, veneramos a aquello que nos recuerda, ¿no? Es decir, un crucifijo lo veneramos porque nos recuerda a Cristo en la cruz. Una figura de la Virgen la veneramos porque nos recuerda a María, y es a María a la que honramos, es a los santos a los que honramos. Adoramos a Dios, únicamente adoramos a Dios. Y a Dios particularmente lo adoramos en la Eucaristía, Jesús en la Eucaristía. Y la Santa Cruz un solo día recibe adoración: el Viernes Santo. El viernes de la Semana Santa, día en que no podemos celebrar la Eucaristía, porque la Eucaristía dice muerte y resurrección, y el Viernes Santo no podemos celebrar resurrección, celebramos solo muerte. Entonces adoramos la cruz, nada más ese día. La adoramos porque es
bendito leño en el cual hemos sido rescatados. Entonces yo no podía quedarme callado. El que calla otorga. No podía quedarme callado. Pero sí es conveniente que pensemos todos los creyentes, ¿por qué no le pusimos atención a la irreverencia de quien está mostrando, y así como si fuera una locura? Claro que para nosotros espiritualmente es una locura, pero tiene un sentido sobrenatural. Acá es un pasatiempo el mostrar a una perrita y todavía más llamarla chullina. Pues, ¿dónde estamos, no? ¿En qué cabeza cabe todo esto? ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Nos hemos mantenido callados? No, repito, no vamos a hacer leña del árbol caído, no. Pero que se sepa, que se entienda que esto no puede pasar de ninguna manera inadvertido. Nos duele esta irreverencia de que de esa manera se utilice, se abuse de la cruz de Cristo. Les invitamos a continuar con nosotros. Ya en el siguiente bloque iniciaremos con las preguntas que ustedes hacen a través de la línea telefónica. Estamos en vivo, les recordamos, son las 8:27, hacemos una pausa y estamos de regreso ya con las preguntas para don Rafael Romo Muñoz. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonía Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso en este programa El Buen Pastor. Ya tenemos aquí varias preguntitas para hacer a don Rafael, que ustedes mismos a través de la línea telefónica hacen, o también llegan al correo, que también se lo podemos dar, elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Son las 8:30 y a esta hora de este programa nos vamos inmediatamente a las preguntas a don Rafael Romo Muñoz. Adelante, Johnny, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. La Arquidiócesis de Tijuana conversa con su pastor. Y muy bien, pues les invitamos a que hagan sus preguntas. 622-8962. Margarita Paz, de Playas de Tijuana, ella pregunta: la ley del aborto, si no se revoca, ¿qué pasaría? Pregunta don Rafael. Bueno, pues es ley. Hay la expresión que dice dura lex et lex. La ley es dura, pero es la ley. Hay que tomar en cuenta que hay lo que llamamos la ley humana, y que esa es el hombre el que la pone, aunque esté torcida, pero es el hombre el que la pone, y es el hombre también el que la puede quitar. Pero bueno, pues si se da una ley, pues se tiene que someter a la ley, de tal manera que quien pone la ley del aborto, pues está haciendo causa. Se dice, en la moral se dice ser culpable en causa. Es decir, aunque yo no estoy haciendo esto, no, pero tú lo legislaste. Entonces, pues hay de aquellas cabezas que aprobaron el aborto, ¿verdad? Porque sobre ellas recaen los miles y miles y miles de abortos, las miles y miles de vidas que se han perdido, pues las llevarán consigo en su mente, ¿verdad? Ojalá y que lleguen a tomar conciencia en algún momento y se arrepientan, porque aun cuando la ley se tenga que cumplir porque es ley, esto no impide de ninguna manera ni la justifica delante de Dios. O sea, si una ley es mala, es mala, y por lo tanto eso no la justifica, no la hace buena. Muy bien, tenemos una llamada más. Lola Lira, saludos al señor obispo y que Dios lo acompañe, señor. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Cecilia Vázquez pregunta: si una persona está en pecado mortal, ¿valen sus diezmos y ofrendas a la iglesia? ¿Dios sí se los tomará en cuenta? Saludos y bendiciones. Sí, por supuesto, naturalmente que nosotros podemos
hacer todo aquello que nos pueda ir acondicionando para poder recuperar la amistad con Dios si es que la hemos perdido. Todo es bueno, desde luego que sí. Elizabeth Ruiz pregunta: ¿a qué edad puede una mujer ingresar a una congregación? Gracias, mi hija apenas está en secundaria y me dice que le gustaría ingresar a un convento, pero no sé si hacerle caso. Mis oraciones por usted, señor. Muchas gracias. Y bueno, yo diría que sí hay que hacerle caso, pero el hacerle caso no quiere decir que ya se le deje entrar, no, que se le ayude, que se le favorezca su inquietud, que se le vaya preparando, pero normalmente en la vida religiosa y sacerdotal no se admite antes de los 15 años, de modo que en este caso es conveniente que termine la secundaria y que pueda hacer el intento de ingresar. Algunas comunidades de vida religiosa tienen su propio criterio de edad, de modo que puede ser que con alguna comunidad digan: no, nosotros no a los 15 sino hasta los 18, pero no antes de los 15. Muy bien. Verónica Nuño, ella pregunta: si una persona agrede a un sacerdote, ¿comete una falta mayor a la que se agrede a un laico? Saludos a todos en Koinonia Radio y en especial a su obispo. Gracias, Verónica. Pues sí, así es. La Iglesia también va haciendo sus ajustes en su ley canónica, porque ya lo dije ahorita, la ley humana la puede reformar el hombre, pero la ley divina nadie. La ley divina no se toca porque es de Dios, pero la ley humana sí, el hombre mismo la puede ir poco a poco acondicionando a las circunstancias del tiempo. Y entonces se ha considerado siempre que el sacerdote, por razón de su consagración de ordenación sacerdotal, sí adquiere un carácter especial, por lo que agredirlo no precisamente una actitud de defensa, ¿verdad? Porque en defensa, pues el que sea el agresor se expone a que lo agredan también por defenderse, ¿no? Pero cuando es agredido sin más y no hay razón, sí hay desde luego una culpa mayor. Fernando Gómez, bienvenido a don Rafael, rezamos por usted y ojalá esté descansando para seguir su servicio con la arquidiócesis. Dios le bendiga. Gracias, Fernando Gómez, con todo gusto. Joaquín Sánchez pregunta: usted, como anterior responsable de migrantes en la SEM, ¿qué piensa de la volcadura de la Bestia? Fue algo muy lamentable. Bendiciones a todos los afectados. Sí, por supuesto, comparto grandemente contigo esta pena. Era lo que estábamos comentando aquí Lulú y yo en los intersegmentos, en un momento de descanso. De ver esta situación de nuestros migrantes es sumamente doloroso. En esta circunstancia, lamentablemente, de muertos, pues todos son extranjeros, no aparecen muertos de nuestro país, pero eso no nos serena ni nos tranquiliza. Es muy importante que seamos humanos, que haya un trato más humano para nuestros hermanos migrantes, que seamos capaces de abrir nuestro corazón fraternalmente y desde Chiapas sepamos recibir a los hermanos que ingresan al país para trasladarse hasta la otra frontera, hasta la frontera con Estados Unidos, que puedan caminar de veras con serenidad, con alegría entre hermanos que los queremos. Esto implica mucha exigencia para nuestro gobierno, ¿verdad? Mientras no se venzan a mí, como bien lo dices, como responsable que fui, ya es otro obispo responsable por los tiempos que debemos respetar. Hicimos mucha labor en mi tiempo para que desde gobierno hubiera una mayor sensibilidad humanitaria para nuestros hermanos migrantes y algunos tonos o tonalidades favorables de la ley en favor de los migrantes
tuvimos que ver nosotros un poquito, digo nosotros, no yo, sino nosotros los que andábamos en medio, que nos presentamos en el Senado, que fuimos con los diputados, en fin, que logramos que se afinara un poquito, simplemente el que no se criminalice a los migrantes, que no tengan miedo de poder ir a pedir a ninguna instancia que se les ayude, porque el miedo anterior era que aquel que se presentaba como ilegal, de inmediato a apresarlo, y nosotros de alguna manera tuvimos nuestra influencia para que se descriminalizara a los migrantes. Sara Cid García, ella había escrito desde la semana pasada, no logramos pasar al aire su comentario, su pregunta, pero ahorita tenemos la oportunidad. Pregunta: ¿por qué los sacerdotes niegan la comunión a las personas que quieran recibirla de rodillas? ¿Acaso es incorrecto? Pregunta Sara. No, lo lamento, y yo mismo le doy la comunión a quien se arrodilla, le doy la comunión de rodillas, e inclusive le ayuda a levantarse, porque hay quienes hacen el sacrificio para arrodillarse y es más fuerte el sacrificio para levantarse, y yo le ayudo a levantarse. No debiera ser así, pues no nos enojemos, sencillamente démosle la oportunidad a quien quiere comulgar como lo pueda hacer. Siempre será con reverencia, siempre será con amor. Ricardo Arias, felicitaciones al arzobispo, muy bonito su programa y muy edificante, es muy noble la labor que hace en Koinonia Radio, Dios le bendiga. Muchas gracias, igualmente la bendición de Dios para ti y tu familia. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permiten, quedan algunos segunditos y lo reservamos solamente para invitarles a que se comuniquen. 622-8962, teléfono en cabina. En Estados Unidos, 866-228-4305, y sin ningún costo también en el resto de la República, 01800-788-7606. Estamos para servirles. Hacemos una breve pausa y vamos con la segunda parte de las preguntas a don Rafael Romo Muñoz. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Sigamos la voz del Buen Pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la noche con 43 minutos. Tienen oportunidad todavía de hacer sus comentarios, sus preguntas. Estamos para servirles. Don Asiano de Rosarito pregunta: cuando Jesús muere, ¿fue al infierno? ¿Qué es el infierno y cuántos infiernos hay? 3 preguntas en una. Sí, no, por supuesto que Jesús no va al infierno de ninguna manera. Recordemos que antes de Jesús, desde luego, el cielo estaba cerrado para el ser humano, no había pues ninguna posibilidad. Es Jesús el que viene a recuperar, a restablecer la dignidad de la persona humana, pagando por nosotros. Él muere en la cruz, pagando por nuestros pecados, por los pecados absolutamente de toda la humanidad, los de antes y los de después de su venida. Inclusive a la Santísima Virgen, de ella nuestra teología dice que desde previendo los méritos de la pasión y muerte de Jesús, eso fue lo que hizo que María fuera inmaculada. En latín decimos ante previsa merita, o sea, previendo los méritos de Jesús, María es inmaculada, es decir, antes y después de Jesús, todo ser humano, con excepción de María, ante previsa merita, con excepción de María, todo mundo estamos dañados por el pecado, y por el mismo hecho de estar dañados, pues somos fácilmente atraídos, ¿no? Entonces, no, Jesús no baja al infierno de ninguna manera, sino que es con su categoría, con su calidad, con la que
Él salva aún a los más hundidos, a los que están pues sepultados, ¿no? Los salva, y Él los encabeza en su entrada al reino de los cielos. Y no hay más que un solo infierno. Nos dice también nuestra teología que el cielo es la abundancia de todo bien sin mezcla de mal alguno, y que el infierno es la totalidad del mal sin mezcla de bien alguno. Eso es el infierno. No hay nada bueno en el infierno. Ay, yo suspiro muy profundamente, señor. También tenemos una llamada de Lala Calzada. Dice, te estamos escuchando, un abrazo muy fuerte a ti y a nuestro obispo, saludos y bendiciones para él. Muchas gracias, Lala. Y nos mandan un corazoncito. En lugar de Lulu, Lala. Sí, Lala, Lulu. Y mi hermano es Lalo. Ah, sí, de verdad. Hacen una pregunta más. ¿Cuánto es el máximo o mínimo de años que un sacerdote permanece en una parroquia y por qué los cambian, señor? Sí, no hay una determinación de ni el menos ni el mayor tiempo. Sí hay que ser más o menos prudentes. Hablé al principio de este encuentro de cómo cambié al padre Ezequiel, pero él ya desde hace un año me había dicho, ya señor obispo, ya es conveniente que me cambie. Yo todavía lo dejé un año, y ahora que lo cambié, les decía a ustedes que estuve con él hace un mes ahí en su parroquia, y me dice, ay señor obispo, 14 años ya es tremendo. Él tenía 14 años ahí, entonces yo lo había puesto ahí, y sin embargo a mí mismo se me fueron inadvertidamente pasando los años que él estaba cumpliendo ahí en su parroquia, y tuve en algunas ocasiones la intención de cambiarlo, pero pues dejaba pasar las cosas, ¿verdad? Hasta que él mismo me dijo, ya señor obispo, ya es bueno. Ana Cristina Figueroa nos llama desde Santa Fe. ¿Qué puede hacer si después de casarse, qué puede hacer una persona si después de casarse se da cuenta que su pareja no cree en Dios ni en la religión católica? Válgame. Sí, cómo no, sí se puede hacer. Es conveniente acudir serenamente con el sacerdote y dialogar. Eso es lo mejor. Aquí yo no diría ni reglas, ni mucho menos, sino sencillamente ir a dialogar con el padre. Tengo esta situación, dígame cómo vivirla, cómo llevar adelante, qué hacer. Matilde García pregunta qué diferencia hay entre asunción y ascensión. Gracias y muy buen programa, bendiciones, saludos. Cómo no, muchísimas gracias. Ascensión es el que sube por sí mismo, ascensión, asciende. Jesús ascendió a los cielos por sí mismo, como Dios que es, asciende, ascensión. Asunción es tomada, asunta. María no subió por sí misma, sino que fue tomada, asunta, fue tomada por los ángeles y llevada al reino de los cielos. Por eso ese hecho en Jesús se llama ascensión, porque Él sube, y en María se llama asunción, porque es llevada. Pues ahí me aclara muchas dudas a mí también, señor. Silvia Portales dice, mi hijo dice que ya no es católico, que se ha vuelto agnóstico. La verdad no le entiendo qué es esto. Le agradeceré si me puede orientar qué puedo hacer. Dios le cuide y saludos a todo el presbiterio. Cómo no, muchísimas gracias. Gracias por tus buenos deseos y tu oración, y lo mismo recibe de parte de nosotros. El agnóstico es de alguna manera, es una manera de llamarse ateo, agnóstico, porque es el que desconoce a Dios, es decir, no hay necesidad de un ser sobrenatural. Yo resuelvo por mí mismo las cosas, yo soy el que puede por sí mismo, el que me autodetermino. Ese es el agnóstico, pero es muy fácil, muy común que ni el mismo agnóstico sepa qué quiere decir agnóstico, y se dice agnóstico sin saber qué sea, ¿no? Recuerdo el caso de 2 de mis sobrinos que ya son adultos, ya casados y con familia, pero cuando estaban chiquillos
en alguna ocasión que estaban aporreando entre ellos, uno le dice a mi hermana, a su mamá, le dice: mamá, mira, mi hermano que se porta así conmigo, y luego y lo está haciendo adrede, y dice el otro: sí, adrede. ¿A poco crees que lo hago adrede? O sea, ni siquiera entendía que era adrede, ¿verdad? O sea, así también, agnóstico sin saber qué significa agnóstico. Pero prácticamente es prescindir de Dios. Dios no existe. Rosaura, Orozco, de aquí de Camino Verde, hace una pregunta con referencia a la respuesta que usted dio acerca de si Jesús bajó o no al infierno. Dice Rosaura: en el credo dice que Jesús sí bajó a los infiernos. Son dos versiones no contrarias. Uno pone referencia a eso, descendió a los infiernos. La otra versión, que es la ordinaria que usamos, no dice nada de eso. Pero no son... El infierno para nosotros tiene un sentido real, ¿no? Es decir, es aquel, por así decirlo, lugar que es contrario al cielo. Eso es lo que nosotros decimos por infierno. Pero en realidad la palabra infierno viene de la palabra latina infer o ad inferi, que significa a lo profundo. No significa infierno. Por eso descendió a lo ad inferis, descendit ad inferis, bajó a lo profundo. Pues así sí. sí, lo entiendo. Irma González desde Ciudad Juárez, saludos a Ciudad Juárez. ¿A qué se refiere la infalibilidad del Papa? ¿Qué significa la palabra infalibilidad? Sí, es infalibilidad. Está escrito así. Sí, infalibilidad, pero es infalibilidad. Viene de la palabra, es una reminiscencia castiza. Falare en el antiguo español era hablar. Falar es hablar. Entonces, falacia, por ejemplo, es cuando se habla con engaño. Falacia, hablar con engaño. Falible es el que se equivoca. Falible, el que se equivoca. Infalible es el que no se equivoca. Y entonces infalibilidad es el don de no equivocarse. Pero este sentido de infalibilidad lleva consigo una connotación sobrenatural, de fe. Es decir, infalible significa que cuando el Papa habla con la categoría de ser infalible, que se requieren de muchas condiciones, no es simplemente quiero ser falible, no. Hay muchas condiciones en las que el Papa será infalible y entonces no se equivoca en lo que dice. Esto dice referencia a los dogmas. Hemos comentado cómo la Inmaculada no está en la Biblia, pero el Papa la declara. Sí. Al declararla, está hablando con sentido infalible. Entonces, la Inmaculada es un dogma de fe en el que no hay equívoco. Es eso. Me encanta este programa, aprendo mucho. Muchas gracias. Pues solamente me despido para dejarle tiempo a don Rafael y quedarnos con su bendición. Mi nombre es Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y un gusto como siempre, Señor, tenerlo con nosotros. Gracias, con todo gusto, con todo el corazón les doy la bendición para ustedes en sus personas, en su familia, en su trabajo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. El buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga.